Permiso para grabar. No, Chango, ¿por qué? ¿A dónde tengo el permiso yo? ¿A dónde estás? ¿Cuál sos vos? Ahí dice, ya se inició la grabación. Ah, bueno, recién me sale eso, recién no me salía, perdón. No hay problema, estimadísimo. Todo. Quiero que entienda el Es que tipo de... aparece otro compañero que inició la grabación. Ah, bueno, pero tiene que decirlo, Chango, no puede decir así. Si no, estamos en el horno. Ah, ¿Sí? ¿cómo no avisa? Claro, ya De tiene, ya lo... todas formas, no me salía que ya había Ahí dice que iniciado. un tal José Matías Zurita inició la grabación. Ah, no, está Zurita, ya lo reventamos. Ah, Listo. Zurita. No, no podemos hablar, ya está grabando, no puedo decir reventamos. Quito la palabra reventado. Bueno, empecemos. Unidad 2. Siempre nosotros ponemos la palabra guía, porque si bien es cierto el PowerPoint está bastante lindo y tiene mucha info, en realidad ustedes tienen que saber leer otras cuestiones. Yo les voy a dar libros, pero en realidad ustedes van a encontrar esto, así lo van a encontrar en la unidad 2 dentro de aquí, en Biblioteca 2021 van a encontrar aquí al lado, no sé si al lado o más abajo, la unidad 2 y van a tener los mismos PDF y la unidad. ¿Qué va a pasar? Cuando yo suba la unidad 2, en realidad va a ser en revisión. Yo voy a poner en revisión, porque como no doy toda la unidad, no la subo totalmente. Voy a subir con algunos errores, o por lo menos hasta donde he dado. Una vez que esté completa ya van a tener, y va a tener seguramente esta estructura donde no van a estar estas tres, pero va a estar todas estas, el 2 de adelante es porque de la unidad 2, así no se confundan, y el número en el orden que ya a mí me parece que deberían leerlo. ¿Sí? Vamos a poner libros, sí, pero mientras tanto pueden leerlo de acá porque de acá sale todo. Siguiendo con ese tema, vamos a empezar con la unidad número 2. La unidad 2 habla específicamente de lo que la primera parte hasta la número 6, hasta el ítem 6, de todo lo que tiene que ver con las características de las señales. ¿Qué señales? Señales que ustedes físicamente y matemáticamente las describieron y que ahora nosotros la vamos a ir adaptando a cuestiones más reales, porque después en el punto 7, 8 y 9 vamos a trabajar con esas señales que son las verdaderas señales que viajan a través de los canales entre los nodos transmisor y receptor y viceversa, ¿sí? Pasando de la fuente al codificador, del decodificador al sumidero, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a hablar ahora bastante seguido de lo que son las señales. Un sistema de comunicación se define como un proceso que transfiere información de una fuente de un punto a otro. Las señales sufren degradaciones cuando ustedes hablan con otra persona al frente y que la persona cada vez se va alejando más, la señal, cuando ustedes hablan, cada vez es más difícil escucharla porque sufre degradaciones, atenuaciones y otras cuestiones. ¿En qué canal? En este caso el canal es el aire, ¿sí? Lo mismo pasa con su internet, cuando más lejos están de la central tienen menos posibilidad de tener más ancho de banda. ¿Por qué sucede eso? Porque la señal sufre degradaciones en el proceso de que viaja del módem de su casa hasta la central. La cuestión es que nosotros tenemos un sistema origen, un sistema destino y viceversa. No se olviden que el sistema origen también es destino y el destino también es origen, porque son transceptores, transmiten y reciben. La fuente, el transmisor, el receptor y el destino tienen los mismos modelos. Y en el medio de todo ello está el canal. Aquí están las señales. Ahí están las señales. Y cuando viajan por el sistema, tienen todos estos procesos de degradaciones. En el sentido más amplio, las señales son funciones de una o más variables independientes y que contienen información acerca de la naturaleza o comportamiento del fenómeno. Por ejemplo, señales, puede ser la música, en el tiempo, cómo se varía la velocidad de un automóvil, la temperatura del cuerpo, la temperatura ambiente, cualquier variable física que se mida. Generalmente nosotros las medimos en el tiempo. Así, cualquier tipo de información que viaje por el canal
post, datos, imágenes, videos, lo que fuere, lo hace a través de señales. Esas señales son eléctricas, electromagnéticas, luz o cualquier otra señal que se le ocurra. Pero son variables físicas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora nosotros acá? Vamos a ver que toda señal en realidad está formada por una serie de frecuencias que la constituyen. La señal no es, si la vemos del lado del tiempo, parece que fuera cualquier tipo de movimiento que tenga de amplitud en el tiempo, pero del lado de la frecuencia, en realidad está constituido por un espectro de frecuencia. El parámetro fundamental para caracterizar una señal es justamente eso. En ese espectro de frecuencia se conoce como ancho de banda de la señal. El rango de frecuencia, se conoce el ancho de banda como el rango de frecuencia que contiene la señal. Y a mayor ancho de banda, mayor capacidad de transmitir información va a tener. Cuando más ancho de banda ocupa esa señal cuando viaja por el canal, tiene más capacidad para transmitir información. Eso lo vamos a ver todo el año. Se dan cuenta que cierra perfecto. Las líneas de transmisión, o sea, el canal, tiene dificultades y tiene defectos que afectan esa señal, que ya vamos a ver que puede ser analógica y digitales, porque vamos a definir aquí qué es lo que es analógico y qué es lo que es digital. Pero fundamentalmente el éxito de la transmisión de datos depende fundamentalmente de dos cosas. Primero, de la calidad de la señal, o sea, la señal cuando sale del nodo emisor tiene que salir con muy buena calidad, ¿sí? Es como que si yo hablo con ustedes y yo estoy hablando con una voz correcta, con buena cadencia, con un tono de voz suave, ustedes pueden escuchar, pero si yo tuviera ronco o tuviera algún problema, un defecto en las cuerdas vocales o algo, y yo hablo y no sale con buena calidad, es mucho más difícil que ustedes puedan tener un éxito en entenderme lo que estoy hablando, ¿sí? Y a la vez, aparte de la calidad de señal, es que el medio de transmisión esté bueno. Ejemplo, yo tengo un buen ancho de banda, yo puedo hablar muy bien, pero ustedes pueden estar limitados con su ancho de banda, cada uno en su casa, con su computadora, y escuchan entrecortados, se les cae, baja el volumen, sube el volumen, se desconectan. O sea que el éxito de la transmisión depende fundamentalmente de la calidad de la señal que transmite y de las características del medio de transmisión. ¿Sí? ¿Se me entiende hasta ahí? Sí, profesor. Así es que ustedes si ven algo importante me paran, ¿no? O sea, no tengo problema, ¿sí? La idea sería que por lo menos me dejen terminar el concepto. O lo van a anotar en un papelito y ahí nomás tú lo tiran. Cuando yo diga, ¿entienden? No, profe, tal cosa, listo. Se define una señal como una función en el tiempo, ¿sí? Una señal se define como una función en el tiempo. Esto es tiempo y esta es la amplitud de la señal. Y ahí va a sellar la señal hace este proceso como un único valor en cada punto, o sea, la señal se define como una función del tiempo que toma un único valor en cada punto y que representa una información. Por ejemplo, yo podría decir que esta curva que está aquí, este valor es la temperatura. Y este tiempo, por ejemplo, fuera en horas. Entonces va variando la temperatura en horas de algún proceso. Puede ser, qué sé yo, no sé, algo que sube la temperatura positivo y después baja a negativo y va variando, ¿sí? La cuestión es que hay una variable independiente que es el tiempo y hay una variable dependiente que es la amplitud. Esta amplitud puede ser tensión, corriente, presión, temperatura, cualquier tipo de valor variable física, ¿sí? Y siempre nosotros usamos dos dimensiones, X y Y. Voz, música, video, cualquier cosa. O un conjunto de símbolos también, ¿sí? La variable independiente se toma siempre valores reales, son valores reales, y la señal puede tener distinto tipo de información, que es lo que estoy diciendo aquí. Ahora vamos a clasificar las señales desde varios puntos de vista. O sea, vamos a agarrar la señal como si la tuviéramos en la mano y la vamos a mirar de distintos ángulos. Un ángulo es el tiempo. Quiere decir que yo la voy a mirar de este lado.
en el eje X, la variable independiente. Del punto de vista del tiempo o de la variable esa independiente, las podemos clasificar en continuas o discretas. ¿Qué significa que una señal es continua en el tiempo o continua en el eje X? Continua significa que está definida para todos los valores, que hay infinitos valores de esa variable independiente, que sería t o x o el que fuere. Por ejemplo, la mía puede estar definida de aquí hasta aquí. ¿Sí? De t igual a 1 a t igual a 2. Y la pregunta que le hago yo, desde este punto de aquí hasta aquí, ¿cuántos valores de tiempo hay? ¿Finitos o infinitos? Infinitos. Exactamente. Por más que sea cortito, siempre yo tengo un 1, ahí puede estar el 1,01, pero después hay un número al lado, 1,001, y hay un montón, o sea, porque es infinito, son números reales. ¿Sí? Y ahora, si el eje X o la variable independiente, que puede ser también tiempo, es discreta, que toma valores precisos, por ejemplo, yo del 1 hasta el 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta puedo tener 1.000.000. Puedo tener 10 millones si quiero, pero sigue siendo discreto. ¿Por qué? Porque no es infinito. Todo lo que no es infinito es discreto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del tiempo, yo puedo hacer una señal, la puedo clasificar como continua o discreta. ¿Sí? Si la giro y la muevo a la señal en la mano, la voy a mirar ahora del lado de la amplitud y puedo hacer el mismo proceso. Quiere decir que si yo me paro de aquí y digo, la señal va de aquí hasta aquí, aquí está, la señal ha excursado todo este valor. Cualquier valor ha tomado de acá hasta acá. Y si puedo tomar cualquier valor de acá, puedo tener infinitos valores. Bueno, una señal que toma infinitos valores en el eje Y, o amplitud, temperatura, lo que fuera, se llama una señal analógica. Porque es continua en su campo de actividad. El campo de actividad porque está definida de acá hasta aquí. Y sus valores que toma son infinitos. Ahora, en el campo de aplicación, si yo tomara valores puntuales, distintos de infinito, por ejemplo, yo del campo de aplicación de aquí hasta aquí, toma este valor, toma este valor y toma este valor. Toma 3 valores. Entonces, desde el punto de vista de la amplitud o del eje Y, amplitud es temperatura, potencia, lo que fuera que sea sobre el eje Y, las señales son digitales. Entonces, al igual que continua y discreta, desde el punto de vista de amplitud analógica y digital es lo mismo. Desde el punto de vista analógico, desde el punto de vista de amplitud, una señal continua se llama analógica. Y desde el punto de vista de la amplitud, una señal discreta se llama digital. ¿Por qué le ponen nombre distinto? Para poder usar dos cosas distintas. O sea, cuando dice continuo hablamos del tiempo, pero cuando decimos continua en amplitud hablamos de analógica. Cuando decimos discreta en el tiempo, es discreta, pero cuando decimos discreta en amplitud se llaman digitales. Quiere decir que nosotros podemos tener como una especie de cruz. Podemos tener señales analógicas continuas o señales analógicas discretas. Podemos tener señales digitales continuas o señales digitales discretas. O sea, como son 4 variables, podemos tener 4 señales distintas. ¿Cómo medimos los parámetros de la señal? Porque así como agarramos la señal, la dimos vuelta en la amplitud y en el eje X y en el eje Y, tenemos que pensar también que habría como un tercer modelo y decir, bueno, sí, está bien, yo ya tengo una señal. Si esa señal yo la podía describir matemáticamente, por ejemplo esta, que es una señal senoidal, por ejemplo, seno de t, perdón chicos, porque no puedo escribir bien con el mouse, y igual a seno de t, esta es una señal determinística, porque yo la puedo explicar a través de una ecuación matemática explícita. Toda señal que yo no pueda expresarla a través de una ecuación matemática explícita son señales aleatorias.
Por ejemplo, si yo tomaría la temperatura en la esquina de mi casa, este sería tiempo, y esta sería temperatura en grados centígrados, y la temperatura hace esto en las 24 horas de mi casa, yo no tengo ninguna función que pueda determinar eso. No hay. Salvo que la temperatura de mi casa sea una curva que haga así exactamente como si fuera la mitad de un seno, cosa que no existe, porque ninguna señal física se va a comportar como una señal que pueda ser matemáticamente hablando. ¿Cuáles señales son estocásticas? ¿Cuáles señales son aleatorias? Y por ejemplo la voz. La voz de cada uno de nosotros tiene amplitudes y distintas y puede funcionar distinto y se mueve de forma distinta. Nunca va a tener el mismo valor y no hay una función que pueda describir la voz, porque la voz sale de distinta manera. Nadie sabe qué es lo que estoy hablando, no. Por lo tanto, no se repite. Cuando digo A y de pronto digo A en otra manera, no es la misma A, no suena igual. O sea, desde el punto de vista de si yo puedo representarla matemáticamente, tengo señales determinísticas y aleatorias. Hablando de las señales determinísticas, ya hemos pasado por lo analógico, discreto, continuo y, ¿cómo se llama? Y digital. Dentro de las señales determinísticas, que son señales que pueden ser descritas a través de una función matemática explícita, tenemos señales periódicas. Las señales periódicas son señales que muestran, como dice ahí, una periodicidad en el tiempo o en el eje X. No necesariamente siempre es tiempo, pero eso digo a veces X. Ciclos repetitivos a lo largo del tiempo en forma infinita. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos el periodo de la señal? Bueno, tiene que cumplir dos condiciones fundamentalmente. Primero, que si yo me paro en algún punto de esa señal, por ejemplo, si yo tengo una señal y la señal hace así, si me paro en este punto, acá la señal sería f, por ejemplo, de t sub 0. Qué feo que dibujo ahí, ¿sí? Y su valor va a ser este valor que está aquí. Eso es lo que dice acá. La condición, una de las condiciones de la primera, es que si yo conociera el valor de t, sería tal que si yo le sumo a t sub 0, hasta cierto valor, yo tendría que obtener el mismo valor de amplitud que en t0. Acá está el ejemplo, estoy parado en t0 y un tiempo después, en t0 más t, yo tengo el mismo valor. ¿Sí? Pero eso no es la única condición, porque si ustedes vienen acá, si yo me paro, por ejemplo, aquí, yo tengo valor 10. Y si me paro aquí, también tengo valor 10. Pero este no es el periodo, no es la senoidal. El periodo es de aquí hasta aquí. Entonces falta otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Es que en este punto, la derivada va a ser igual la misma valor que en este punto. ¿Y qué es la derivada de una señal? Es la tangente en el punto. Entonces, la tangente en el punto, no se olvide que termina, para ese valor, termina siendo un número, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, aquí, en este punto, la tangente sería así. En cambio, en este punto, la tangente estaría aquí, por eso no son iguales. Pero este punto sí tendría la misma tangente. Entonces, este punto cumple las mismas condiciones que este punto. Por eso, desde aquí hasta aquí, yo tengo un periodo, que es t, que es el mismo que este. ¿Sí? Lo que hizo acá es pararme aquí y pone que la tangente es 0. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Esas son las condiciones que tiene para hacer señales periódicas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a describir acá. Esta señal es una señal periódica, periodo t, analógica, porque tiene amplitud variable, y le faltaría acá que diga continua. Voy a cambiar de color. Esta señal es periódica, es digital porque solamente tiene dos valores de amplitud, es continua porque está definido en todos los puntos,
Esta señal que está abajo, que no le puse los valores, sería una señal periódica, ¿sí? Digital. ¿Por qué digital? Si ustedes ven acá, yo tengo este punto se parece a este en amplitud. Estos dos juntitos están iguales aquí. Estos aquí, estos aquí, y se repite para allá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 5 más para arriba, 10. O sea, tomaré a 10 valores todo el tiempo en amplitud. Por lo tanto, este es periódica digital, ¿verdad? ¿Sí? Y es discreta en el tiempo, porque está cada tanto. Y así sucesivamente. Pueden haber varias señales. Acá un ejemplo de señales periódicas comunes, que son más que nada las senoidales, donde ustedes, la idea era que ustedes completen, pues yo lo voy a completar, porque no estoy empezando con ustedes, pero digamos, esta tiene amplitud 1, entonces acá A vale 1. Tiene frecuencia, está a un segundo del periodo completo, por lo tanto la inversa de un segundo, porque no se olvide que frecuencia es igual a 1 sobre t, entonces aquí la frecuencia sería 1 Hz. Y que comienza desde 0, quiere decir que la fase es 0. Entonces esta descripción sería S de t igual a 1 por el seno de 2pi 1t más 0. ¿Sí? ¿Cómo sería esta? La misma que esta, porque se ve que también tiene la misma frecuencia, tiene amplitud 0,5 y no tiene fase, sería 0,5 seno de 2pi 1t más 0. En el caso de la figura 3, acá ya la amplitud sigue siendo 1, pero la frecuencia ya cambia, porque si es 0,5, quiere decir que la frecuencia sería 2 Hz, 1 sobre 0,5. Entonces esta señal sería, y está partiendo de 0. Entonces esta sería S de t igual a 1 seno de 2pi por 2 t más 0. Esta, que bueno, que no la termino de dibujar porque pensaba que podía salir fácil, es como que está partida en 4. Entonces si esto es un cuarto de pi, es 45 grados. Entonces acá es 45 grados. Y este está a 1 y tiene un Hz también. Entonces esta sería S de t igual a 1 seno de 2pi por 1 por t más pi sobre 4. ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe. Lo que estamos Profe. haciendo, chicos, es una introducción que yo en realidad no debería ni darla. Yo debería dedicarme directamente a entrar de lleno a esto, pero ustedes no vienen con una buena base matemática y física. Y si yo no explico lo que es una señal analógica, discreta, continua, analógica, digital y compuesta, no completa, no voy a llegar a ningún buen puerto. Yo lo quise hacer una vez y fracasé. Esto no es más que una relación entre F igual a 1 sobre T. Quiere decir que cuando T va haciéndose más chico, no negativo, sino más chico, entonces si esto se hace más chico, la frecuencia se hace más grande. Y acá está. ¿Sí? Si yo tengo un periodo de un segundo, tengo un hertz. Si tengo un periodo de un milisegundo, tengo 1000 hertz. Si tengo un microsegundo, tengo un megahertz. Y así sucesivamente. Ahora, si yo voy aumentando el periodo, o sea, esto es para arriba, y la frecuencia baja. ¿Se entiende la relación? Uno se mide en segundos y el otro se mide en hertz. ¿Sí? Obviamente tienen que trabajar con matemáticas, porque si yo digo que mi periodo es esto, quiere decir que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre 10 a la menos 3 segundos. 10 a la menos 3 segundos se transforma en 10 a la 3 Hz. Y 10 a la 3 Hz es 1000 Hz. Este proceso matemático, la mayoría de los alumnos del sistema de tercer año no lo pasa.
porque no saben hacer despeje de términos, no saben términos de potencia, no saben nada. Y lo tienen que saber. Acá hay varios ejemplos que los pueden ver ustedes si quieren después. Tengo frecuencia 6 Hz, entonces el periodo lo calculo como la inversa, me da 0,17 segundos. O tengo 8 kHz, entonces 1 sobre 8000, me da este número en segundo. Nada sirve ponerlo de esa manera, siempre hay que poner los números donde no haya muchos ceros delante del número. Entonces 125 por 10 a la menos 6, o sea, este tiene un periodo de 125 microsegundos. Al revés, si yo tengo un periodo de 4 segundos, ¿cuál es la frecuencia? Y bueno, sería la inversa, será 0,25 Hz. ¿Qué pasa ahora con las señales aperiódicas? O sea, ya hemos visto las señales desde el punto de vista de analógico, continuo, discreto, ¿cómo se llama? Digital, determinístico periódico y ahora determinístico aperiódico. ¿Qué significa una señal aperiódica? Quiere decir que no se repite en el tiempo. Cuando digo que una señal no se repite en el tiempo, quiere decir que en realidad tiene un periodo que es infinito. Se va a repetir cada infinito periodo. O sea, no existe una repetición. Entonces tenemos señales aperiódicas que tal vez yo tenga una función que la pueda definir. ¿Sí? Hasta la puedo definir por parte. ¿Sí? De aquí hasta acá, f de x va a ser tanto. De acá hasta acá, f de x tanto. De acá hasta acá, tanto, así. O sea, son determinísticas, pero son aperiódicas, no tienen periodo. Entonces, esta señal, por ejemplo, que está aquí, esta, es una señal continua en el tiempo, analógica, determinística y aperiódica. ¿Se entiende cómo la estoy clasificando? Sí. Veamos aquí. Esta señal, ¿qué sería? Analógica, continua, aperiódica, si yo tendría una función que la describa, determinística y aperiódica. La que está al lado. Sería analógica, digital, perdón. No, claro. Analógica, Es discreta esa. discreta. No es Sí. discreta. No es discreta. Discreta es si yo tendría palitos. Ah, En cambio, perdón, entonces sí, analógica y digital, ¿no es? No. Analógica y digital son lo mismo. O sea, analógica y digital está hablando de cabo. No puede ser analógica y digital, porque está hablando del mismo valor. ¿Es analógica o digital? Es Digital. continua, digital. Es continua, digital. Si yo conociera la función, que no sé, si la conociera fuera determinística, si no la conociera fuera aleatoria, ¿verdad? Y aperiódica, porque no tiene periodo. ¿Se dan cuenta cómo se las puede describir a las señales? Porque nosotros vamos a tener un muy buen juego de palabras cuando avancemos sobre Fourier y es muy importante que las entiendan. Cuando yo diga periódica, ya se tienen que imaginar lo que es periódica. Diga periódica, ya saben. Cuando diga digital, ya se imaginan ustedes en su cabecita qué es cada una de las cosas. O sea, podemos volver, sí, pero tienen que tener el concepto claro. O sea, nos podemos olvidar, sí, pero el concepto tiene que estar claro. Velocidad de propagación de una onda. ¿Qué tiene que ver con esto? Una onda cuando viaja en el tiempo, por ejemplo, yo tengo acá una torre con unas antenas, y la señal viaja hasta mi móvil. Si fuera un tono sencillo, una señal senoidal como esta, cuando viaja, se va moviendo así. Y viaja en el eje X, o sea, viaja en el espacio. También no es que viaja en el tiempo, sino que viaja en el espacio y tarda un cierto tiempo, ¿verdad?, en llegar. Quiere decir que va a haber una velocidad de propagación que en un tiempo tal recorrió tal distancia. ¿Se entiende? Porque viaja, la señal viaja. ¿Qué pasa en el espacio generalmente? Generalmente en el espacio esta velocidad, si fuera una señal electromagnética, es la velocidad de luz. ¿Sí? Si por esa casualidad de la señal es periódica, entonces el periodo lo vamos a tomar en el periodo de tiempo t. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí.
¿sí? O esto que está viendo acá. Quiere decir que ahora, si yo tomara la velocidad como la velocidad de la luz, y si fuera periódica, senoidal o cosenoidal, tomo como periodo t, a este, en el caso S, en el caso único, que hablamos de velocidad de propagación como la luz y una señal periódica o senoidal, cosenoidal del periodo t, a este valor se lo conoce como lambda. Está puesto aquí. ¿Y qué es lambda? Es la distancia que recorrió la señal a viajar de un punto a otro en un periodo t, que es el periodo de ese periodo t que coincide con el periodo de la señal, a una velocidad de la luz. ¿Sí? Por ejemplo, ya no es la luz acá, pero es una onda sonora. Ustedes saben bien, habrán visto ustedes que hay un rayo, primero se ilumina, lo ven rápido a la luz, y al rato aparece el trueno, obviamente, porque la velocidad de propagación de las ondas sonoras es más baja que la velocidad de luz. Por eso primero ven la luz y después ven el sonido. En el caso acá, la velocidad de propagación del sonido, ¿dónde está el mouse? Es 320. Entonces, si yo aplico toda la fórmula, obtengo que esa onda sonora, si fuera senoidal, tendría una longitud de onda de 17 metros. O sea que a esa velocidad, en el periodo de la inversa de 20 Hz, que sería la frecuencia que estoy mandando, recorrería 17 metros. Y así sucesivamente pueden tener varios ejemplos así, ¿sí? Lo mismo sería al revés, si yo quiero calcular en realidad la velocidad o quiero calcular otras cuestiones, ahí está todo, todo es la relación B lambda sobre el tiempo, sobre el periodo. Si esto es velocidad de luz, sería C directamente. Representación en el dominio del tiempo y la frecuencia. Bueno, ¿qué vimos ahora? Vimos todas las señales, vimos cómo se representan en el eje X, en el eje Y, las clasificamos de un lado, de otro, determinística, periódica, todas estas cuestiones. Bien. Pero toda esa representación en el tiempo tiene su correlato en la frecuencia. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que toda señal física que se mueve en el tiempo, en el otro plano frecuencial, tiene su espectro de frecuencia. Habrán escuchado ustedes que una persona que habla y dice, este tiene un timbre de voz más alto, este tiene un timbre de voz más bajo, este tiene un timbre tal cosa, o cuando tocan la guitarra, tocan las cuerdas, unas son más graves que agudas, tiene otro color, dice, che, qué color de voz hermoso que tenés, y así, ¿se dan cuenta? Realmente lo vago con las chicas, qué lindo tono de voz que tenés, bueno, ¿se entiende? Entonces, eso intuitivamente ustedes están diciendo de que cada persona cuando habla tiene un espectro de frecuencia particular que lo describe, ¿sí? Esto quiere decir que, comenzando primero, antes de hablar de la voz, de señales muy sencillas, como una señal senoidal común y silvestre, esta que está aquí, que voy a cambiar el color, esta que está aquí, que si esto fuera un segundo y hace 6 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, quiere decir que tiene una frecuencia de 6 Hz. Si esta señal en el tiempo tiene una amplitud de 5 voltios pico, quiere decir que tiene 5 voltios negativos, ¿verdad? Yo la podía describir a esta señal como 5 seno, no voy a escribir la palabra seno porque no me sale, 2pi por 6 por t y nada más. Las 2pi de acá, ¿no? Quiere decir que yo estoy describiendo una señal f de t que va a ser 5 seno de 2pi por 6 por t, nada más. Pero eso en el tiempo. Haciendo una abstracción, algo como empírico, a alguien se le ocurrió decir, che, en el espectro frecuencial, ¿cómo yo puedo representar esa señal en el tiempo en la parte frecuencial? Y dijeron, mira, como es un solo tono y es simple, no hay nada que lo obstruya ni nada, sería algo así como un palito parado en 6, porque está en Hertz,
y que tiene una amplitud de 5. Ese palito sería el correlato espectral de esta señal en el tiempo. ¿Dudas? Continuamos. Hagamos de cuenta que en vez de ser 6 Hz fuera 30 kHz. No, perdón, 10 kHz. 10 kHz. Entonces, aquí yo cambio. Ya cambio mi escala y pongo kHz. Y va a tener un palito parado acá, que va a estar paradito acá hasta 5. ¿Se entiende? Sería la misma señal. Si no la misma señal, sería otra señal, pero la puedo dibujar aquí también. ¿Sí? O sea, yo cada señal la podría dibujar, pero no las puedo dibujar juntas, porque si las dibujo juntas, es como que el espectro de frecuencia en realidad es la suma de todas las señales juntas. O sea, yo tenía que agarrar otro dibujo aquí y dibujar esta con esta que está aquí. Pero yo podría tener otro caso. Miren acá primero, acá miren. No miren otra cosa. Yo tengo un espectro, porque acá no pongo número, una señal de una frecuencia F, que no me importa cuál es, y que tiene este valor de amplitud. Tengo otro al lado, que tiene el triple de la frecuencia de esta, y que tiene un tercio de la amplitud. Y tengo otra que tiene 9 veces la frecuencia fundamental, y que tiene una amplitud de un noveno. Esta que está aquí es esta, la azul está aquí, y la negrita aparece acá chiquitita por ahí. Resulta que ahora las sumo a todas. Y cuando la suma me da esto. Quiere decir que esta señal, que ya no es simple, sino es una señal compuesta, esta, la puedo descomponer, como el proceso inverso, en el espectro frecuencial en 3 barras espectrales. Cada una parada en la frecuencia que corresponde con la amplitud que tiene la señal. ¿Y por qué no puse valores? Y porque si yo digo que, por ejemplo, este fuera 1 Hz, este sería 3 Hz y este sería 9 Hz. Si esto fuera 10 Hz, esto sería 30 Hz y esto sería 90 Hz. Y así sucesivamente. O sea, yo voy a ir cambiando la escala, pero el espectro es el mismo. ¿Dudas? No, No, profesor. profesor. Bien. Vamos al otro caso. Ya acá no puedo dibujar en el tiempo, cada vez más compleja. Le comento que en internet hay programitas ya en online donde ustedes ponen el valor y le suman, ¿no? Acá en este caso, más que nada, es como una innovación. ¿Por qué? Porque acá yo sumé señales senoidales. Acá tengo una señal senoidal. Pero acá no tengo solamente 2 señales senoidales, también tengo una continua. 15 voltios. Como si fuera una batería de 9 voltios, estaría en la línea en 9. Bueno, acá es una batería de 15 voltios. ¿Sí? Entonces, en el espectro frecuencial, yo voy a tener una línea espectral rosa, que estaría en 8, porque si cuentan ustedes los ciclos en un segundo de aquí hasta aquí, tiene 8 Hz, y hay otra que tiene el doble de 16, y la amplitud, una está en 5 y la otra está en 10. Pero aparte de eso, la línea azul tiene una componente continua, y las componentes continuas en el espectro frecuencial tienen que estar en 0. ¿Por qué? Porque no tiene frecuencia. No está dibujado acá la suma de esto para que yo tenga la señal, que obviamente va a estar como montada sobre 15, ¿se entiende? Porque se va a levantar, se va a elevar en 15, ¿sí? Es como que yo agarrara esta señal, le sumaría también una continua, entonces la continua estaría por aquí, entonces ahora este sería el 0 y este sería 1, si este fuera un 1, ¿se entiende? Se monta, se eleva, ¿sí? ¿Se va entendiendo, chicos, cómo Claro, esto último empíricamente? sería como a la función sumarle una constante, digamos, a la función. Exactamente, y la levantás, se eleva. Y si fuera negativo, y se baja. ¿Se dan cuenta? La cuestión es que en el espectro de frecuencia, las señales continuas están en el 0. Y todas las otras están ahí. Estamos sumando o empezando como origen señales simples, periódicas, y le estamos agregando
otras señales simples periódicas para formar señales compuestas. Y después de esa señal compuesta le sumo una continua también. Obviamente el dibujo aquí no está, porque la idea no era mostrar el dibujo, sino mostrar que yo espectralmente una señal continua la puedo poner como una barra parada en cero. ¿Sí? Entonces estamos viendo que las señales compuestas periódicas tendrían, porque estoy sumando señales periódicas para formar una señal compuesta periódica, en el espectro, en la parte frecuencial, se compondrían como señales espectrales o rayas espectrales separadas de acuerdo a la frecuencia que tiene cada uno de sus componentes. ¿Sí? Quiere decir que, si vuelvo para atrás, y acá lo voy a borrar para que se vea mejor, quiere decir que esta señal que está aquí, que es continua, analógica, periódica, y tal vez sea determinística, porque sería una suma de senos y cosenos, ¿sí? Tiene su espectro en frecuencia. ¿Dónde está el mouse? Que es discreto, ¿verdad? Porque el espectro es discreto, tiene 3 barras. ¿Sí? Digital, porque tiene 3 valores nada más, 1, 2 y 3. Y aperiódico. ¿Se entiende? ¿O no? Silencio la tumba. Bien. Sí, profe. Perdón, ¿dijo que era discreto? Y claro, si tengo 3 barritas. Ah, ya ¿Discreto va. qué es? Discreto es que no es continuo en el eje de las X. Claro, no será el tiempo, pero es discreto en frecuencia. Ajá, sí, entiendo. O sea, ustedes están viendo que yo lo estoy haciendo pasear por distintos puntos, los llevo, los traigo, los llevo para un lado, vuelvo para atrás, vuelvo para adelante, vuelvo a poner, porque es un enjambre de palabras que usted la tiene que tener bastante clara, porque esto es conceptual. ¿Sí? Lo estoy llevando de a poco. Lo estoy llevando de a poquito a cuestiones más complejas, ¿sí? Y de a poquito lo estoy metiendo porque matemáticamente no lo puedo hacer, porque la materia de ustedes no da para que lo haga matemáticamente, cómo se forman rayas espectrales en la frecuencia de señales que son periódicas compuestas en el tiempo. ¿Entiende? Y cómo una señal compuesta en el tiempo que es periódica termina siendo aperiódica en frecuencia, porque no se repite. ¿Sí? Espectro de señal y ancho de banda. Bueno, justamente, ¿qué estamos viendo? Si yo tuviera una señal que no fuera periódica, quiere decir que no está y no fuera compuesta, sino, por ejemplo, la voz, esa señal no va a ser, porque no es determinística, sino es una señal aleatoria, estocástica, como la voz, no tiene rayas espectrales en el espectro de frecuencia. Es lo que yo le había comentado a ustedes. Esto, por ejemplo, ¿dónde está el mouse? Acá está. Yo podría estar hablando con ustedes y mi espectro podría ser así. Otro alumno me habla y su espectro es así. Las niñas que tienen más tono de voz más agudos, porque las cuerdas vocales son genéticamente, digamos, las mujeres tienen las cuerdas vocales con tono más agudo, puede ser así. El Chaqueño Palavecino y Abel Pinto cantan así. ¿Se dan cuenta? Qué sé yo, ¿qué saben de música? El rapero Weekend. El Weekend estaría por aquí. ¿Sí? Qué sé yo, Nicki Minaj está por aquí. ¿Sí? Coldplay, que tiene una voz muy bonita, estaría en el medio y así. Cada uno tiene su tono y su color de voz distinto. Y no es que siempre lo va a tener lo mismo, de acuerdo a cómo uno hable. En una reunión puede hablar de una forma, cantando de otra, en el baño de otra forma, o sea, pero le quiere decir más que nada que desaparece el concepto de espectro
discreto en la frecuencia, porque son señales que no son periódicas y encima no son determinísticas. Encima, ¿se entiende? Pasamos de un concepto de espectro de frecuencia discreto a hablar de ancho de banda de esa señal que está hablando. Y lo que está debajo de la curva no es más que la potencia de la señal. Cuando uno habla más fuerte, más potencia tiene. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso? Entonces, y el proceso llamado ancho de banda absoluto es el ancho de banda total que va de punta a punta. Generalmente las señales tienen ancho de banda prácticamente infinito. Obviamente la voz nuestra está generalmente entre 0 y casi 15 kHz. ¿Sí? Y hace este proceso, mire, ya lo voy a dibujar. La voz prácticamente hace esto. Si esto fuera, por ejemplo, acá fuera 10 kHz, la voz nuestra hace esto. Prácticamente todo está concentrado aquí. Prácticamente en los 4 o 5 kHz. ¿Sí? La mayor parte. Obviamente los tenores, todas estas cuestiones se van corriendo para allá, ¿sí? Pero la mayoría de la información, donde saber si es varón, mujer, si está enojado, si está triste, si es José, Pedro, Pepe, María o lo que fuera, está ahí la información, ¿sí? O sea, no le hace falta demasiada definición para saber quién está cantando o hablando, ¿sí? Y lo otro le suma a la fidelidad, ¿sí? A los colores que se llama. Yo han escuchado hablar ustedes, qué lindo timbre de voz, qué lindo color de voz que tenéis. Bueno, ¿por qué hablamos de colores de voz? Acuérdense que las ondas electromagnéticas, la luz, cuando tiene color, en realidad son frecuencias. Por eso hablamos de colores, ¿sí? El ancho de banda efectivo es en realidad el mismo que el anterior. Esto no lo den bolilla todavía. Pero en realidad es un punto de inflexión desde el máximo posible a la mitad de la amplitud o potencia. Ese punto cuando baja me da el ancho de banda efectivo. Quiere decir que en este valor desde aquí hasta aquí completo, todo esto así, está la mayor cantidad de energía. En este pedacito hay muy poca energía. Se lo descarta, se lo limita. ¿Para qué se hace eso? Para que solamente se transmita lo que realmente interesa y funciona, y no nos extendemos hacia los costados para no interferir los servicios de otros clientes. ¿Se entiende? Se pone algo en el medio para limitarlo, y se dice que esa limitación debería ser hasta la mitad de la potencia. Ese 3dB tiene que ver con eso. Obviamente los anchos de banda se miden en Hz, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo dos ejemplos claros. Tenemos un espectro de frecuencia arriba, cuyo ancho de banda va de 1000 a 5000, quiere decir que tiene 4000 Hz. Y obviamente, como se trata de rayas espectrales, estamos hablando de señales compuestas que son señales periódicas. Si yo tuviera el mismo ancho de banda, de 1000 a 1000 a 5000, pero es continuo, estamos hablando de un ancho de banda de una señal que no es periódica. Que pueden tener los mismos espectros muy parecidos, sí, pero este tiene más energía que este, porque acá no tiene energía en los puntos en medio, ¿sí? Porque no está definida para esos valores. Acá hay ejemplos, que no lo voy a leer, lo ven ustedes, donde se dan cuenta cómo podemos definir distintos tipos de señales y ancho de banda, ¿sí? Por ejemplo, el último dice, ve, una señal de TV ocupa un ancho de banda de 6 megas. Generalmente las señales que viajan por el aire, cuando tenemos los canales por aire, tienen un ancho de banda de 6 megas, ¿sí? Y el límite inferior está en 2, el canal 2 es 54 megas. Quiere decir que el límite máximo va a ser 60, porque 60 menos 54 te da los 6 megas. Y ese es el canal 2. Después está el canal 3, 4, 5, 13, como eran. Habrán visto ustedes que tienen videocable. Bueno, el videocable tiene lo mismo, pero tiene muchísimas más señales, y cada uno tiene su espectro, su canalcito de frecuencia. Cuando ustedes empiezan del canal 3 o 4 y se van a otro canal, en el videocable común, les refiero, ¿no? Cada uno tiene un anchito de banda específico, ¿sí? Ya los canales digitales
y cuando también canales HD trabajan de otra forma que, si bien es cierto, también tienen espectro, pero tienen otro funcionamiento. Por ejemplo, la FM, la AM funciona igual, quiere decir que si yo dibujo el espectro de frecuencia, te voy a tener canalcito por canalcito haciendo esto así. Uno más grande, otro tiene más potencia, otro tiene más potencia. Y cada uno de estos tiene 10 kHz, porque va de 520 a 1600 Hz y utiliza 106 bandas posibles. Obviamente, si yo transmito en este canal, nadie va a transmitir en este, por lo menos tiene que haber una separación de 1 o 2. ¿Por qué? Por lo que dijimos, que justamente los canales tienen como una especie de, uno hace así y el otro hace así. Entonces se interfieren acá. Por eso en realidad yo debería tomar otro canal, este con este, y en el medio dejar una guarda, se llama, ¿sí? Lo mismo pasa en los canales de FM, que obviamente tienen mayor ancho de banda, y como tiene mayor ancho de banda, tiene mayor fidelidad que los canales de AM. Pero tiene 100 canales entre 88.1 y 108.1. Cada 200 canales están así. Y cada uno de los servicios en el espectro de frecuencia están. Aquí en algún lado por aquí están los canales de telefonía celular. En algún lado por acá, un poquito más arriba, están los canales de Wi-Fi. Un poco más arriba están los canales de satelitales y así sucesivamente. Cada uno tiene un espectro. Este espectro de frecuencia lo administra cada país. En este caso nuestro lo administra la Comisión Nacional de Comunicaciones. ¿Sí? No le da un canal de FM a cualquier hijo de vidriero. Esto es un espectro que uno lo tiene que alquilar y pagar y licitar. Lo mismo para FM y lo mismo para telefonía celular. ¿Sí? Se licita y el que gana el mejor postor se queda con esa cosa. ¿Sí? O sea, el espectro no es que uno lo compra, sino que lo alquila por un tiempo. Por ejemplo, la telefonía celular lo alquila por 30 años, que es mucho. Acá tienen, por ejemplo, el espectro de las bandas no licenciadas llamadas ISM, que es Industrial Scientific and Medical Radio Band. ¿Qué quiere decir? Son bandas de frecuencia no licenciada que se le ha dado a la gente que trabaja con lo que es industria y la parte científica y médica. Obviamente eso está totalmente tergiversado y se lo usó para Wi-Fi, para que todo el mundo use Wi-Fi. Por eso que Wi-Fi ha pululado y ha avanzado mucho, porque ninguno que tenga Wi-Fi ha pagado por su espectro. Por ejemplo, el espectro va prácticamente más o menos de 2,4 gigas, el primer canal, ¿no? Los primeros de espectro, hasta casi 2500. En ancho de banda de 83. Y cada uno de estos está puesto así. Habrán visto que el canal 1 está aquí, pero el canal 2 es este que está aquí. Obviamente se interfiere, por eso en Wi-Fi no se usan todos los canales, se usan separados y con separaciones bastante grandes, ¿sí? Otro ejemplo de verlo es esto, donde están viendo ustedes de que esto es con una aplicación que lo ven en el celular, se ve el ancho de banda y la potencia, que esto vamos a ver más adelante, qué significa esto, que tiene. Ustedes véanlo solamente como si fuera amplitud nada más, ¿sí? Miren el ancho de banda, este tiene mejor señal que esta, y así sucesivamente. Cuando ustedes buscan con la computadora conectarse o con el celular, les aparece este tipo de cosas, digamos. Y se conecta, si tiene el código, si está abierto o no, se conectan a esa red Wi-Fi. Esta es otra forma de ver lo anterior, con un laptop a 50 centímetros, ¿sí? Donde está digitalizado. Si bien es cierto, aparecen unas líneas continuas, pero en realidad lo que está marcando son los puntos. Voy a poner en otro color. Están marcados solamente los puntos, ¿sí? Obviamente hay una línea de continuidad, pero son cada punto. Quiere decir que esto sería una señal, esto sería otro, y así sucesivamente otra. Y por ejemplo, mi computadora, si yo tuviera el código, me estaría conectando con esta señal, ¿sí? Y acá no se mide en potencia, se mide en voltios por metro, ¿ven? Es otra forma de medir la potencia de la señal, pero de todos modos no deja de ser un valor de amplitud. Simetrías.
Y con esto ya estamos terminando. ¿Qué significa simetría en una señal? Simetría en una señal quiere decir que una señal se parece a otra si nos paramos en un lado. Por ejemplo, si ustedes se paran en un espejo de costado y otra persona ve al espejo y lo ve a ustedes, ves en el espejo el reflejo de ustedes. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes ven el reflejo de ustedes, esa señal tiene simetría par. Quiere decir que toda esta mitad es la misma que esta mitad. O si yo quiero extenderla para acá, esta igual para acá. ¿Cómo se define? Así. Quiere decir que si yo tengo un tiempo t, por ejemplo, un tiempo que está aquí, hasta aquí, con línea de punto hacia abajo, en este tiempo, si yo ese tiempo lo invierto en el tiempo y pongo, si esto fuera 2 segundos, lo pongo menos 2 segundos, si yo subo, debería obtener el mismo valor. Lo mismo aquí. Si yo tuviera 2 como un número n2, si yo pongo menos 2, obtendría el mismo valor. Si tuviera una señal, esta es periódica. Esta es aperiódica, discreta y digital. Esta señal es aperiódica, continua y analógica. Esta señal es aperiódica, continua y analógica. ¿Se dan cuenta cómo vamos describiendo las señales? Bueno, acá lo mismo. Yo tengo esta señal que hace aquí, esta, y sube la curva, quiere decir que cualquier valor de acá se refleja en el mismo valor en el tiempo negativo o lo que fuere. Entonces, la cosa es que yo tenga que poner el menos t donde había t y me tiene que dar el mismo valor. Ese es par. Si fuera impar, aparte, fíjense, ¿no? Las señales cosenoidales son pares. ¿Sí? En cambio, las señales senoidales son impares. ¿Qué significa impar? Lo mismo que el par, o sea, la misma parte, pero con el signo negativo. Quiere decir que si yo tenía una señal par que hacía así, ahora esa señal la invierto, le pongo el signo negativo y yo tengo una señal impar. O sea, si yo tengo una señal que hace este proceso, yo la dibujo de este lado y la invierto. Si yo tengo esto que sube así, la paso de este lado así y la doy vuelta, la invierto. Entonces, una señal par es una señal que cambiándole el tiempo en el eje X su valor a negativo, me tiene que dar el mismo valor. Una señal impar hace lo mismo, pero le da el valor, pero el valor inverso. ¿Dudas? No, profe. Vamos bien, ¿no? Imagínate, son casi como 47, 40 de estar dormidos. Pero en el test los despertamos a todos. Así como hablamos de simetría par e impar, hay simetrías par de media onda, simetría par de media onda par y de media onda impar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué significa una simetría de media onda? Es que yo en vez de, obviamente, estos dos, par o impar, hemos hablado de señales periódicas y no periódicas. Pero cuando hablamos de simetría de media onda, sí o sí nos vamos a referir a señales periódicas. No existe simetría de media onda de señales impares, de señales no periódicas. Sí o sí es una señal periódica, porque ya interviene el periodo t. ¿Qué es una simetría de media onda? La misma señal, fíjense, pero no es que yo la misma señal la hago acá, la dibujo aquí y la invierto. No, fíjense que se repite, se desplaza la señal, toda la señal se desplaza en el mismo valor que está aquí y recién se invierte. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos de señales. Por ejemplo, yo voy a hablar porque no puedo estar con el pizarrón. Esta es una señal aperiódica, analógica, continua, de simetría par. Esta señal es
analógica, continua, aperiódica. No sé si esta encima es determinística, ¿no? Porque tengo una función. Acá no sé, no me consta, pero si no la tengo, podría decir que no es determinística y es de simetría impar. ¿Sí? Debería, en realidad, ¿cómo explicar? Deberían ser todas determinísticas, porque justamente estamos hablando de funciones, y creo que ahí metí la pata. ¿Sí? Esta señal que está aquí es la misma que esta. ¿Sí? O sea, tiene simetría par. Esta señal que está aquí con AX, ¿tiene simetría? No. No tiene simetría. Tendría simetría si yo estaría parado aquí o aquí. Pero como está desfasado, no tiene simetría. Obviamente, están viendo ustedes que si yo tengo una señal senoidal, cosenoidal, esta, si yo la desplazo 90 grados, convierte una señal par en una señal impar. Quiere decir que las señales senoidales y cosenoidales, si yo les sumo 90 grados, la desplazo y una señal senoidal se transforma en cosenoidal y viceversa. ¿Sí? Se dan cuenta que hay una relación entre par e impar en señales cosenoidal y senoidal. Todo eso, lamentablemente, lo tenía que haber aprendido en matemáticas. Bueno, creo hasta que llegamos. Ahí sigue esta, ahí empieza. Ahí empieza la verdadera realidad de las cosas, hasta la unidad, hasta la 37. No vamos a seguir más. La idea sería que hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para la grabación, hermano. 18. Ve acá, ya empezamos la simetría, ¿ves? Porque estamos usando ya en Fourier simetría. Tiki, tiki, compleja. 1, 2, 3, 4, compleja, 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 hasta aquí, 84. Después sería 1, 84 menos C. Sí, hasta ahí tengo que llegar. Tengo que llegar hasta ahí. O sea, todo lo que vimos todo esto. En una clase vamos a ver esta línea y en la otra clase vamos a ver esto. Por eso son 3 clases. ¿Sí? Pueden parar la grabación y ya así que de subida. Y no se vayan, que estoy por bajar la